Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada live, como en cada en vivo, como cada video, como cada vez llegando a ustedes para traer una nueva enseñanza, para traerles una prédica de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Solo le pido al Señor que Él pueda hablar a través de mi boca y que el mensaje que llegue a oídos que estén circuncidados, que llegue a oídos que están prestos para oír, así como los ojos deben estar prestos para ver, porque lamentablemente no es algo de todos tener ojos para ver, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y oídos para oír. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante en esta plácida mañana de fines de septiembre del 2024. Una mañana verdaderamente hermosa, un tiempo hermoso, una temperatura muy agradable. Así que bueno, hoy vamos a ir con una enseñanza muy linda, muy profunda, con mucho aderezo, con mucha escritura también fundamentada con textos apócrifos, y que, como siempre, lo que yo suelo dar en nuestro canal son cosas de las que no suelen hablar en las religiones, en las sinagogas. Eh, Suelen dar, por ejemplo, en las sinagogas católicas suele pasar alguien al púlpito y leer un pasaje de los evangelios comúnmente, y todo el mundo tiende a quedarse dormido, y bueno, y eso trae a muchas razones, pero bueno, no me quiero meter en ese tema, pero son palabras vacías las que podemos ver muchas veces, sin contexto, sin un análisis claro, profundo, un análisis que vaya más allá de las palabras, más allá de lo superficial, más allá de lo físico, más allá de lo carnal. Y eso es lo que voy a tratar hoy, de traerles a todos ustedes, de traerles una prédica distinta donde hable cosas de las que comúnmente no se hablan. Así que bueno, hoy tenemos un video muy edificante, espero que así sea para todos mis hermanos, el cual le puse título Ciudad derramadora de sangre. Un título chocante, que es un título potente, un título poderoso, pero vamos a ir desarrollando a qué se refiere este título, a qué viene en sí la ciudad derramadora de sangre, como está escrito en la misma escritura, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir ya directo a la enseñanza. Vamos a ir a Génesis, capítulo 4, versículos del 8 al 9, el famoso pasaje donde dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, pasaje conocido por todos. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿No es cierto? Pasaje muy conocido. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Una frase muy tremenda, la de Caín, que yo siempre la suelo traer a la memoria, porque los que siguen este canal, en YouTube, o nuestro canal acá en TikTok, o nuestro canal en YouTube que se llama Camino de Justicia, que a los que se están conectando, de paso les digo que pueden ir, aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, y pueden ir y suscribirse al canal para poder ver todas estas enseñanzas que
transmitimos en vivo acá en TikTok, después van subidas y alojadas en nuestro canal de YouTube. Y bueno, siempre traigo mención esta famosa frase de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y los que siguen el canal saben que este ministerio se fundamenta en la justicia de Dios, en la justicia de Dios, que es muy diferente de la justicia del hombre, que la justicia de Dios viene a ser un sinónimo del amor de Dios, que es el amor ágape, de la caridad, de la piedad, de la misericordia. Y esta famosa frase de ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, que dice Caín, ahí podemos ver la actitud que toma un impío, ¿no es cierto? Una persona que no tiene piedad, que no tiene misericordia, que no le importa a su hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, dice Caín. Y verdaderamente nosotros debemos ser el guardián de nuestros hermanos, porque debemos estar siempre pendientes de las cosas que les acontecen a nuestros hermanos, de estar prestos para ayudarlos. Básicamente, como viene a ser la definición de piedad, que es el completo y abnegado servicio a los demás, y le agrego yo, conforme a los 2 mandamientos o al único mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, el que verdaderamente es justo, verdaderamente el que hace justicia, el que es un justo, que es el nombre que yo procuro ser, porque no me interesa ser cristiano y no dejo que me llamen cristiano. Yo procuro ser justo. Eso es lo que yo busco. Y el justo es el que siempre está viendo por sus hermanos, siempre está preocupándose por ellos como están, siempre dejándose a uno de lado, de último, para poner a tus hermanos, para poner a tu prójimo delante tuyo, como prioridad, conforme al mandamiento que yo les dije. Y acá podemos ver claramente la actitud de Caín. No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Obviamente Caín no era un justo, como sí lo era su hermano Abel, y esa fue una de las razones por la cual Caín termina asesinando a su hermano Abel, porque no tenía envidia de sus obras, y él no tenía un corazón puro, un corazón justo, un corazón perfecto, un corazón circuncidado para él hacer las obras de su hermano Abel. Ahora bueno, acá tenemos un claro ejemplo de lo que es cometer un asesinato, ¿no es cierto? De asesinar a alguien, obviamente. Caín les quita la vida a Abel con una piedra en la cabeza, le toma la vida de su hermano Abel. Ahora, en esto vamos a estar todos de acuerdo. Obviamente Caín cometió asesinato porque le quitó la vida a su hermano. Pero ahora vamos a ver las cosas desde otro ángulo. Esta es la única manera de ser un asesino ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jesús. Solamente quitándole la vida a alguien, o sea, agarrando un revólver, pegándole un tiro y le quitamos la vida a alguien. Solamente de esa manera somos asesinos ante los ojos de Jesús. Vamos a ir averiguándolo, vamos a ir viendo varios pasajes y vamos a ver de qué otras maneras podemos ser asesinos, porque sabemos que solamente se le llama asesino al que le quita la vida a alguien, pero ante los ojos de Dios hay otras maneras de ser asesino ante sus ojos, y lo que verdaderamente importa es cómo Él nos ve a nosotros, no como el hombre nos ve a nosotros. Lo más importante es cómo Él nos ve a nosotros, porque Él es nuestro bendito Dios, ni más ni menos. Así que vamos a ir metiéndonos en escrituras y vamos a empezar a desarrollar esta enseñanza. Vamos a irnos a Jeremías capítulo 2, versículos del 29 al 35. Dice: ¿por qué porfías conmigo, todos vosotros
prevaricasteis, perdón, todos vosotros prevaricasteis. ¿Quién es el que prevarica? El juez injusto. Es imagen de espejo a lo que está escrito en Daniel 2. El prevaricador es el juez que a sabiendas dicta un juicio injusto. Eso es lo que es prevaricar. Entonces dice, todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice el Señor. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. ¿Por qué? Porque no se volvían a la justicia. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como el león destrozador. ¿Por qué dice eso? Porque mataban a los profetas. Ya se los he dicho, se los he comentado varias veces, como los profetas una y otra vez iban al pueblo y decían, volveos a mí, volveos a mí. Ya voy a hacer un video, volveos a mí, titulado. Y los profetas, por orden de Dios, todo el tiempo querían traer al pueblo a la justicia, a la verdadera ley de Dios. Pero no, el pueblo no quería saber nada, se quería mantener en la ley de Moisés, en los mandamientos muertos, en las obras muertas. Y por eso terminaban asesinando y matando a los profetas. Versículo 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel? Dice el Señor. ¿O tierra de tinieblas? A ver, acá dice, ¿he sido yo un desierto para Israel? No, claramente que no. Él es el dador del agua viva. Él fue un manantial de aguas vivas para Israel. Corra la justicia como ríos, dice en Amós 5, si mal no recuerdo. O tierra de tinieblas, dice. Claramente que no, nuestro Dios no es eso. En Mateo 4, en Mateo 4, versículo 16, vemos a Mateo citando Isaías 9, cuando dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz, opuesto de tinieblas, luz, sinónimo de justicia, opuesto a injusticia. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz, como les dije, sinónimo de justicia. Porque dice después, ¿por qué ha dicho mi pueblo somos libres? Nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, dice. Entonces, ¿se ha olvidado la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? ¿Quién es la virgen? Les pregunto, ¿quién es la virgen? De las que habla el Señor, de las que habla el profeta, de las que habla Jeremías. ¿Quién es la virgen? ¿Alguien me podría contestar? Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas. ¿Quién es la virgen? La virgen es su novia, es la desposada. Atavío, galas, está citando lo que dice Apocalipsis 19, diciendo lo que dice Apocalipsis 19 cuando dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Exacto, hermanita, la iglesia, su novia, exacto. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las obras de la fe, las obras de justicia, las obras de caridad, las obras de piedad, las obras de misericordia. Esa es la justicia que viste a la novia. Versículo 33. ¿Por qué adornas tu camino? Dice, para hallar amor. ¿Por qué adornas tu camino? Un camino que aparenta ser una cosa,
pero que es otra. O sea, no es el camino de Dios, obviamente, era un camino de impiedad, una cosa que aparenta ser una cosa, pero no es. Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, le dice, no mis caminos, dice el Señor. Versículo 34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo. Porque dijiste, no he pecado. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Israel? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es dejar de lado la fe para mantenerse en la ley de Moisés. Dejar de lado la fe. Eso es la apostasía. ¿Cuál fue el pecado de Israel? La apostasía, la impiedad, por la que derramó sangre inocente, en consonancia con Ezequiel 16:49. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en otros videos? Ezequiel 16:49 cuando cuenta las verdaderas causas por las cuales el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, cuando dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del débil y del menesteroso. Entonces, acá podemos ver el pecado de Israel fue el asesinato, porque derramó sangre, porque despreció al pobre, al huérfano, a la viuda, los despreció, los ignoró, no les importó, los dejaban morir de hambre. Y haciendo eso, o mejor dicho, no haciendo eso, te conviertes en un asesino ante los ojos de Dios. Vamos a ir ahora a Jeremías, capítulo 7, versículos del 5 al 7. Dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, dice Jeremías. O sea, el pueblo andaba en sus caminos y en sus obras, no en los caminos de Dios ni en las obras de Dios. Por eso dice, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos, o sea, si trajereis vuestros caminos hasta mis caminos, si trajereis vuestras obras a mis obras. Dice, y si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, porque la justicia es algo que se hace, no es algo que te cae del cielo, como un regalo. Si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, ¿por qué con verdad? Lo que te explica Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 1, la verdad que es según la piedad. Y como ya les dije, justicia, sinónimo de piedad, de misericordia, de caridad. ¿No es cierto? Entonces por eso dice, si con verdad, o sea, si con piedad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente. Acá te lo está diciendo. Cuando tú no le haces justicia al hombre, no le haces justicia a tu prójimo, no le haces justicia al huérfano, a la viuda, al menesteroso, derramas sangre inocente. Está más que claro lo que te explica acá. Y después dice, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces, Jeremías acá está hablando proféticamente en un doble nivel de revelación. Está hablando de la tierra prometida que el Señor le había prometido para Israel, que lo hicieron cuando cruzaron el Jordán, después de la muerte de Moisés, cuando cruzaron con Josué. Porque Moisés no los podía llevar a la tierra prometida. Fíjate qué poderoso esto. Moisés, con la ley de Moisés, no podía llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Quién podía hacer entrar al pueblo
a la tierra prometida. Josué, que el nombre significa Yahshua, significa Jesús. Es otra manera de decir Jesús. Muy poderoso esa revelación. Jesús es el que te hace entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos. No Moisés ni la ley de Moisés. Es una simbología muy, muy poderosa. Y acá está hablando de eso. Está hablando de os haré morar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Está hablando de cuando cruzaron el Jordán, pero está hablando también del reino de los cielos. Está hablando también de la vida eterna, en un doble nivel de revelación. Vámonos ahora a Jeremías 22. Vamos a leer versículos del 1 al 3 y después del 14 al 17, para no hacerlo tan extenso. Es un hermoso capítulo, Jeremías 22. Dice: así dijo el Señor, desciende a la casa del rey de Judá, que en ese momento era Sedequías, y habla allí esta palabra. Y di: oye palabra del Señor. Oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David. Tú y tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas. Así ha dicho el Señor. Y ahí le manda a decir el profeta, así ha dicho el Señor. ¿Qué le mandó a decir el Señor? Sed santos. Sin santidad nadie verá a Dios. No pequéis. No. Y los que vienen siguiendo este ministerio saben por qué digo irónicamente lo que digo. Porque todas las religiones se enfocan en lo que no tenés que hacer. Pero nadie se enfoca en lo que verdaderamente tenés que hacer. Y sobre las cosas que no tenemos que hacer, los hijos de Dios, ya el pecado no tiene consecuencia sobre nosotros. Y lo voy a hablar en otro video dentro de poco. Lo que pasa es que quiero primero asentar ciertas bases para que lo que voy predicando después tenga un mayor entendimiento, se pueda entender con mayor facilidad. Entonces, así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia. Eso es lo que pide el Señor. Haced juicio y justicia. ¿Qué te dice en Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y que camines humillado humildemente ante tu Dios. Solamente eso. Nada más que hacer justicia, hacer juicio, hacer justo juicio, juzgar con justo juicio. Dice, hacer juicio y justicia y librad al oprimido de manos del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Lo que estamos hablando desde el comienzo, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Cuando tú no haces justicia, cuando tú puedes hacer justicia y decides ignorar, estás siendo un asesino ante los ojos de Dios. Estás dejando morir al inocente. Versículo 4. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa. Ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, las que yo les estoy dando a través de mi profeta Jeremías, la de haced juicio y justicia, no la de sin santidad nadie verá a Dios. No, haced juicio y justicia. De esto está hablando el Señor a través de Jeremías. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta, será raída, que fue finalmente lo que pasó a través de Nabucodonosor en el 587 a.C., cuando vino cuando Babilonia transportó
al pueblo judío. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque no se dignaban a rendirse a la ley eterna del Señor. Juicio y justicia. La ley eterna es la justicia. La justicia lo es todo, como tengo un video en el canal de YouTube, que aquí arriba está el link. Nuestro canal Camino de Justicia. El pueblo no hizo caso a las palabras del profeta, a las palabras de Dios. Y el pueblo terminó, como terminó, con el exilio a Babilonia y después con el exilio a Siria, tanto Judá como Israel. Versículos 14 y 17 dice: edificaré para mi casa espaciosa. La casa, simbología del templo, de nosotros. Edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro, dice. Y recuerda que en las Escrituras los árboles son simbología de nosotros, simbología del hombre. Reinarás porque te rodeas de cedro, o sea, de personas de estirpe importantes. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. ¿Qué necesitas para que te vaya bien? Hacer juicio y justicia. Y entonces le fue bien. Él juzgó. Dice, juzgó ¿cómo? No señaló con el dedo, ese es un borracho, ese es un drogadicto. No, juzgó con justo juicio. Eso es lo que le agrada al Señor. Como lo dijo Jesús, no juzguéis a nadie, no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. Y en el canal de YouTube tengo un video, el video titulado No juzguéis según las apariencias, donde explico largamente qué en realidad es juzgar con justo juicio. No es simplemente tener un pensamiento adecuado para poder señalar y juzgar a aquel con justo juicio, como creen muchos. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Y entonces estuvo bien. ¿Qué es lo que estuvo bien? El juzgar con justo juicio. De eso está hablando. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Muy parecido a lo que dice Jeremías 9. ¿No es esto conocerme a mí? Todo el mundo dice, sí, yo lo conozco al Señor. ¿Verdaderamente lo conoces? ¿Realmente conoces al Señor? ¿Realmente conoces, sabes que en esto se agrada al Señor? ¿Que en esto se complace Jesús? ¿En que tú juzgues con justo juicio? ¿En que tú hagas juicio y justicia? Porque la justicia, como lo he repetido hasta el hartazgo, es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios, por la cual el que tiene más le da al que tiene menos. El más fuerte defiende al más débil, y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Es básicamente eso. Entonces estuvo bien, dice, ¿no es esto conocerme a mí? Dice el Señor, versículo 17, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Porque el pueblo no tenía un corazón nuevo, no tenía un corazón circuncidado, no tenía el corazón de Cristo. Y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Para derramar sangre inocente, lo mismo que te vengo hablando desde el comienzo del video. Como dice Isaías 58, para herir con el puño inicuamente. Exactamente lo mismo. Esa es la manera en la cual tú, ante los ojos de Dios, eres un asesino. Porque derramas sangre inocente, dejas que la sangre inocente se derrame. La sangre de los pobres, del huérfano, de la viuda, del menesteroso. Vamos con Isaías 1, versículo del 15 al 23. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice el Señor. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré
O sea, es claro lo que dice el Señor. Cuando me oréis, me hables, yo haré oídos sordos, no te oiré. ¿Y cómo te oye el Señor? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que el Señor oiga tus oraciones? Cuando cumples Isaías 58, que se los he leído tantas veces. Isaías 58 te lo dice detalladamente y después en el versículo 8 te dice entonces, o sea, después que hubieras practicado la justicia, ve, no leíste Isaías 58, ve y léelo. Te dice en el versículo 8, si mal no recuerdo, entonces cuando le des de comer al huérfano, a la viuda, al menesteroso, hagas justicia, entonces dice, clamarás y el Señor te oirá. Invocarás al Señor y Él te dirá, heme aquí. ¡Wow! Una hermosa promesa. Lo invocarás y el Señor te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo satánico, hablando, lo que habla Isaías 10, el dedo amenazador, o sea, el dedo acusador, y el hablar vanidad. Y en el versículo 10 dice, y si dieres tu pan al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Todo hablando de lo mismo. Entonces, seguimos con Isaías 1. Dice, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice el Señor. Llenas están de sangre vuestras manos. Y Isaías 1 es un capítulo hermoso también. Si no lo leíste, ve y léelo. Isaías 1, que es un capítulo verdaderamente hermoso. Isaías 1 también hablándote de la justicia desde principio a fin y explicándote un montón de cosas. No leíste Isaías 1, ve y léelo. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué? Porque no eran justos, porque no practicaban la justicia. Era solamente para ellos, para dentro de su casa, para su esposo, su esposa, sus hijos. Y ahí se les terminaba la justicia. Como hablé, creo, lo hablé en el video pasado, me parece, o en el anterior, no recuerdo. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, o sea, aprended a hacer el bien, te dice lo que les dije recién, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Lo mismo que les leí recién. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Te dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿No es exactamente lo que yo te vengo diciendo? Versículo 18. Venid luego. Lo mismo que Isaías 58. Venid luego. Como te hablé recién de Isaías 58 cuando dice, entonces invocarás y el Señor te oirá. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. Y acá te está diciendo lo mismo. Venid luego que hayas hecho justicia, que hayas practicado la justicia. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Te dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! ¿Por qué? Porque te lo dice Pedro, en 1 de Pedro 4, dice, el amor de Dios, el amor ágape, cubrirá multitud de pecados. No es que se te van a perdonar los pecados por tus actos, por lo que hagas. No, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El ágape que tú hagas con tu prójimo, la justicia que hagas con tu prójimo, cubrirá multitud de pecados. Es verdaderamente hermoso. Venid luego y estemos a cuenta. Vamos de vuelta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, si obrares opuesto a lo que yo te digo,
seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho, que fue finalmente lo que ocurrió con los exilios. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿A quién le está hablando el profeta? A Jerusalén le está hablando. A Jerusalén le está hablando. No está hablando a Roma, al Vaticano, a Jerusalén. De pronto los cristianos se enfocaron tanto en llamar ramera a Roma que todos somos parte de la ramera. Jerusalén es ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Llena estuvo de qué? Resalta el profeta, de santidad. Llena estuvo de justicia, y en ella habitó la equidad, sinónimo de justicia. Pero ahora los homicidas. No puede estar más claro. En ella habitó la justicia, la equidad, pero ahora los homicidas. Más claro imposible. Más claro imposible. Tu plata, versículo 22, tu plata, o sea, tu cuerpo, se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua, o sea, tu enseñanza tiene sabiduría diluida, sabiduría de este mundo, sabiduría terrenal, animal y diabólica, como te dice Santiago. Tus príncipes, tus gobernadores, prevaricadores, como te lo dije al principio del video, con juicios injustos, y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Van tras las recompensas, paralelo a lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6, los que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Por qué? Porque no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. O sea, todo en una misma consonancia, porque es el idioma del espíritu. Y después, ay, la Biblia fue escrita por hombres. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Y qué dice Santiago 1, versículo 27? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, o sea, sin mácula, sin mancha. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Está más que claro. Entonces, tú eres un asesino cuando tú le quitas la vida a alguien, como vimos el ejemplo de Caín y Abel. Pero cuando tú no haces justicia, cuando tú eres un impío, o sea que no tienes piedad, cuando tú eres un injusto, o sea que no haces justicia, no te ocupas de tu hermano, no te ocupas del prójimo, tú eres un asesino. Tú eres un asesino también ante los ojos de Dios. Tú dejas que se derrame sangre inocente. Vamos a ver ahora, una vez aclarado esto, vamos a ver el asesinato desde otro ángulo. ¿De qué otra manera podemos ser asesinos ante los ojos de Dios? Vamos a ver otro aspecto. Vamos a Números 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón murmuran contra Moisés. Capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés, o sea, detractaron contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. ¿Y qué es una mujer cusita? Era una mujer que habitaba en tierras de Cus. Cus, si mal no recuerdo, fue hijo de Cam y el padre de Nimrod.
qué genealogía la de Cus, ¿eh? Hijo de Cam y padre de Nimrod. Y existió la tierra de Cus como país, que en esta época, en la época de Moisés, estaba situada en África, debajo de Egipto. Y lo que no te cuenta el canon romano, los 66 libros del canon romano, que Moisés, cuando escapó de Egipto, cuando mató al egipcio porque estaba peleando con el judío, Moisés, cuando escapa de Egipto, fue a la tierra de Cus. Y no te voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero Moisés termina quedándose en tierra de Cus y termina reinando en Cus. Moisés. ¿Cuánto reinó Moisés en Cus? 40 años. 40 años reinó Moisés. Y eso no te lo cuenta el canon romano de 66 libros. 40 años reinó Moisés. Y después Moisés se va de Cus y ahí continúa el relato bíblico. Por eso Moisés tomó una mujer cusita, o sea, un habitante de Cus, del país de Cus. Sigamos, versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras, verá la apariencia del Señor. ¿A quién veía Moisés cuando hablaba? A Jesús, está más que claro, a la imagen visible del Dios invisible. Jesús, al ángel del Señor. Cara a cara hablaré con él, y claramente no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí el Señor les habla directamente a Aarón y a María. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Todo por qué? Por la murmuración que practicaron Aarón y María contra Moisés. Simplemente por eso. Pero bueno, ahí podemos ver
cómo Moisés tomó a la mujer cusita, porque Moisés reinó 40 años en Cus. Y recién después, Moisés tenía 67 años cuando partió para Madián. Pero todo esto no te lo cuenta la Biblia. Y así cuántas cosas. Muchísima sabiduría hay en los libros apócrifos. En muchos de los libros apócrifos. Pero el religioso que te dice, no leas eso porque te vas a contaminar. Son del diablo. Bueno, vamos a ir a Santiago 4, versículo 11 y 12. Te dice Santiago: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, en consonancia con lo que te leí recién en Números. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, y lo señala, lo acusa, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Está más que claro. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro, para que señales al otro? Y yo hice un video exclusivamente hablando de esto. Un video que se llama Siendo el acusador. O sea, cuando tú, queriendo o sin querer, trabajas para Satanás. Trabajas en su equipo. Y en nuestro canal de YouTube está el video Siendo el acusador, que es uno de los videos que tiene más vistas. Y ahí te explico este tema, cuando tú acusas a otro, para quién trabajas. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No es nuestra potestad el juzgar a otro, excepto que lo hagas con justo juicio, solucionando el problema. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículos del 15 al 18. Dice: no harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio. O sea, si no juzgas con justo juicio, estás juzgando injustamente. Porque solamente se juzga, nos es permitido juzgar con justo juicio, que es juzgar con justicia. Si no juzgas con justo juicio, estás juzgando injustamente. Estás siendo un prevaricador. Te conviertes en prevaricador. Lo que ya te hablé antes. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo que hablo en el video, no juzguéis según las apariencias, que está en nuestro canal de YouTube, en el canal Camino de Justicia. Por favor, ve y suscríbete a nuestro canal para que puedas ver todos estos en vivo que quedan alojados ahí. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y dice, no andarás chismeando. Dice, no andarás chismeando, no andarás detractando, no andarás, como decimos acá en Argentina, sacándole el cuero a tu prójimo. No andarás chismeando. Y si nos vamos a la políglota, nos vamos a la concordancia Strong, la palabra chismeando es la palabra 7400, la palabra en hebreo 7400, Rakil. La palabra Rakil, que significa traficante de escándalos. Traficante de escándalos, llevar cuentos, chismoso. O sea, eres un asesino ante los ojos de Dios cuando tú practicas el Rakil. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. O sea, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Cómo atentas contra tu prójimo? Cuando chismeas, cuando detractas contra el otro. Entonces, ¿eres un asesino o no? Cuando tú hablas mal del otro, cuando tú chismeas.
Está más que claro. El chisme, el lleva y trae, como decimos acá, detractando, calumniando, con la lengua, como te dice Santiago muy claro, y que lo vamos a ver más adelante. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No lo aborrecerás en tu corazón, porque lo que se manifiesta en la carne, primero germinó en tu corazón. La semilla del aborrecimiento, del odio, de la detracción, del chisme, antes de manifestarse en la carne, germinó en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Cuándo participas del pecado del otro? Cuando le prestas el oído para hablar. Cuando el otro te viene con chismes, te viene con detracción y tú le prestas el oído. ¿Qué es lo que debe hacer? No, perdóname, pero no me vengas con cuentos, no me vengas con chismes de un hombre de Dios. No, no lo quiero oír, no me importa. No participes de la detracción, del chisme. No, te conviertes en tan asesino como que lo está diciendo, como que lo está haciendo, como que lo está practicando. Versículo 18, no te vengarás, dice, ¿por qué? Porque mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, como la ley máxima, la ley que resume toda la ley y los profetas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Está más que claro. Vámonos ahora a Ezequiel, capítulo 22. Vamos a ver del versículo del 1 al 9 y del 26 al 31. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Pasaje que da el nombre a este video. ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho el Señor, ciudad derramadora de sangre, en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos para sí misma, para contaminarse. Y ojo que los ídolos no son solamente las estatuas que podemos ver, por ejemplo, en las sinagogas católicas. No, cuando tú adoras a tu hijo, eres un idólatra. Cuando tú te adoras a ti mismo, cuando tú te pones primero que todo, eres un idólatra también. Cualquier cosa que pongas delante de Jesús, eres un idólatra. No solamente el católico es idólatra porque venera imágenes. Cuidado con eso. Versículo 4. En tu sangre que derramaste has pecado. ¿Qué pecado? Todo lo que haces fuera de la fe y fuera del amor, fuera del ágape. Ese es el verdadero pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, te dice Pablo. Todo lo que está fuera del amor, fuera del ágape, fuera de la justicia, fuera de la caridad, es pecado. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. Versículo 6. He aquí que los príncipes de Israel, o sea, los gobernantes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Se esfuerzan en derramar sangre. Todo en una misma consonancia.
Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios, o sea, mis templos, donde yo moro, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Cuando tú calumnias, derramas sangre. Entonces, ¿qué eres? Un asesino. Más claro no puede estar. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. Ahora vamos a volver a este versículo. Dice después, sus sacerdotes violaron mi ley, la ley eterna, la ley del ágape, la ley de la justicia. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Hay que ver que voy a hacer la comprobación de TikTok. A ver, ahí está. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre. Derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor. ¿No lo ves muchas veces hoy en día? Así ha dicho el Señor. Y el Señor no había hablado. El Señor no había hablado. Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho, o sea, sin justicia. Derecho sinónimo de justicia. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No halló un justo que se pusiese de vallado y que se pusiese en la brecha, como lo hizo Moisés en su momento, como lo hizo Abraham en su momento. Y ya lo he hablado también. Cuando en Éxodo 32, cuando Moisés se paró, si vas a matar al pueblo, mátame a mí también. Ráeme a mí también de tu libro. Él se ofreció para sacrificarse por el pueblo. Como Abraham, cuando se paró en la brecha también, en Génesis 18. Sí, Génesis 18, sí. Cuando él se paró delante de la brecha para que el Señor no destruyera a Sodoma y Gomorra. Le dijo, Señor, pero quizás hayan 50 justos. ¿Destruirás igual al justo junto con el impío? Y Señor, pero tal vez hayan 40, pero tal vez hayan 30. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Eso es pararse en la brecha. Cuando tú te pones adelante del que no lo merece. Cuando tú buscas gracia para el que no lo merece. Porque tú tampoco mereciste gracia. Cuando el Señor te dio gracia, te dio de su gracia. Ninguno de nosotros merece la gracia del Señor. De gracia recibisteis, de gracia dad. También de gracia. La gracia también se da. La gracia se recibe y también se da. Versículo 31. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver
el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. ¿Qué camino? Camino de impiedad, porque no andaban en el camino de justicia, no andaban en el camino del Señor. Ahora volvemos al versículo 9. Calumniar, como ya se los dije, como se los mostré, es derramar sangre. Cuando tú calumnias, cuando tú te tractas, cuando tú hablas mal del otro, estás derramando sangre. Eres un asesino ante los ojos de Dios. Versículo 9. Volvemos al versículo 9 que te dije. La palabra calumniadores es la palabra 7400 del hebreo, como te dije, la palabra rakil. Traficante de escándalos, calumnia, llevar cuentos, chismoso, que viene de la raíz del hebreo, la palabra 7402, la palabra rakal, que significa viajar para comerciar, comerciante. Entonces, todo el versículo 9, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes, simbología de muchedumbres, porque recuerda que los árboles son simbología de los hombres. Hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Creo que hasta ahora viene quedando muy claro, ¿no? Entonces, vamos a Ezequiel 28, versículo del 11 al 18. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Pero no le está hablando en sí al rey de Tiro, le habla al espíritu de Satanás que moraba en el rey de Tiro. Habla al rey de Tiro. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Le está hablando al espíritu. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Porque Samael era un pregonero de justicia, básicamente, para explicarlo de una manera. Era un pregonero de justicia. Era el que llevaba la justicia por todos lados. Por eso dice: perfecto eras en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque el justo es el perfecto ante los ojos de Dios. Y el camino de Dios es un camino de justicia, como lo he hablado en otros videos. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones. Wow. Y la palabra contrataciones es la palabra en hebreo 7404, reculá. La palabra hebrea 7404, reculá. Suena como recular, ¿no? Que significa cómo vender, mercancía, tráfico. ¿De cuál viene? Viene de la palabra 7402, racal, que te dije recién. Viajar para comerciar, comerciante. Todas de la misma familia. Reculá, racal y raquil. Las tres palabras de la misma familia de palabras en el hebreo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Pecaste cómo? Como te lo leí en Ezequiel 22.
como te lo leí en Levítico 19, siendo impío. Ese es el verdadero pecado, lo que se hace fuera del amor, lo que se hace fuera del ágape, lo que se hace fuera de la fe, cuando eres impío, cuando eres injusto. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades. Ya no dice multitud de contrataciones, dice multitud de tus maldades, que también es reculá, la palabra 7404 del hebreo. Contrataciones, maldades, la misma palabra en hebreo, reculá. Y con la iniquidad de tus contrataciones, nuevamente reculá. 7404. Con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, multitud de contrataciones, de maldades ocasionaron la rebelión en los cielos. Eso fue lo que ocasionó la rebelión en los cielos. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dijo Satanás a los ángeles? Dios es un tirano, no les da libertad. Yo les voy a dar libertad, les dijo Satanás. ¿Y qué pasó? Los ángeles nunca habían escuchado una mentira, nunca habían escuchado una detracción. Y muchos les creyeron. Muchos fueron engañados, muchos fueron convencidos. Ellos nunca habían escuchado un chisme, una mentira, una detracción. Y entonces 1/3 de los ángeles cayó. El otro tercio se mantuvo fiel a Dios. Pero el tercio restante, anda para allá, el tercio restante se mantuvo indeciso, sin saber qué hacer. ¿Le creo a este o le creo al otro? Y ese tercio somos nosotros. El tercio ese que vino aquí, a este plano terrestre, a tomar una decisión. La decisión que no tomamos allá, la vamos a tener que tomar acá. Y si tú no tomas una decisión será tomada por vos. Y yo te aseguro que no te va a gustar esa decisión que tomen por vos. Entonces, vamos a Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Lo hemos visto en todo este video. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo.
lo que sale de nuestra boca por medio de la lengua, como decía Jesús. No contamina vuestro cuerpo lo que entra a su estómago, sino lo que sale de vosotros, lo que sale a través de la boca, lo que manifiesta la lengua. Eso es lo que contamina al hombre. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Más claro no puede estar. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, que asesina, porque nosotros asesinamos con palabras. En el espíritu asesinamos con palabras, como te lo vengo mostrando en todo el video. Con ellas bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios, que Dios mora dentro de ellos, mora dentro de sus hijos. Entonces, lo que no puedes ver, que cuando tú maldices al hombre, estás maldiciendo a Dios también. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Perdón. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. O sea, que tu boca no sea una fuente de agua dulce y agua salada. Y para ir lentamente terminando la enseñanza, vamos a ver un salmo y un proverbio. Padre e hijo, para terminar, David y Salomón. Vamos a ir a Salmos 94. Igual después vamos a leer un par de pasajes de apócrifos para confirmar todo lo que vimos en el canon romano. Y después vamos a ir con el apócrifo que leemos un poquito para terminar todos los videos. Pero antes vamos a leer un salmo y un proverbio, confirmando lo que vimos en este video. Salmo 94, versículo del 2 al 21 vamos a leer. Dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos, los injustos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Señor, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. ¿Qué? ¿Con un revólver? ¿Con un cuchillo? No. Lo que te vengo explicando desde el comienzo del video. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos le quitan la vida. Y dijeron: no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo. Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? No podés ser sabios hasta que no habite dentro de ti el espíritu de sabiduría, el que te dará el entendimiento para entender juicio y justicia, como te dice Proverbios 2. Entonces, te dice Proverbios 2, entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La ciencia que proviene de Dios, no la ciencia que proviene del mundo. El que hizo el oído, ¿no oirá?
el que formó el ojo no verá? El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿De qué venimos hablando todo el video? Todos Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, en la justicia. Y en tu ley lo instruyes. La ley de Isaías 58, la ley de Isaías 1, la ley eterna, que ya vamos a hacer una miniserie, como hicimos de la vida de Abraham, hablando de la verdadera ley de Dios, la justicia. Y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia. El juicio será vuelto a la justicia, o sea, al justo juicio. Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Recto, sinónimo de justo. Los rectos de corazón. Vete a nuestro canal de YouTube y mira el video Los perfectos de corazón. ¿Quiénes son los perfectos de corazón? Ahí te lo explico. Versículo 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Condenan la sangre inocente. Por eso es una ciudad derramadora de sangre. Y vamos ahora a Proverbios. Vamos a Proverbios 6, versículos del 16 al 19, con la enorme sabiduría de Salomón que le dio el Espíritu de Cristo. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, o sea, los ojos del soberbio, el que se cree más que el otro, es el que se cree más santo que el otro. Estate ahí, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. ¿No es cierto? ¿No lo has escuchado? Esos son humo en mi furor, dice el Señor, en Isaías 65, si mal no recuerdo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, lo que te leí en Santiago, la lengua detractora, la lengua calumniadora, las manos derramadoras de sangre inocente, los chismosos, los que son indiferentes con el pobre. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, porque siempre la semilla primero se siembra en el corazón, como ya te lo dije, para que la maldad se manifieste en la carne, primero se manifiesta en el corazón. Los pies presurosos para correr al mal, para correr al chisme, a la detracción, a la maldad. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras, la lengua detractora, todo el mismo idioma, y el que siembra discordia entre hermanos. Chismear y o difamar, dejar morir al pobre, equivale a matar, equivale a asesinar. Ante los ojos de Dios, son asesinos. Ante los ojos de Dios es tan asesino el que le quita la vida a una persona como el que deja morir de hambre al pobre pudiéndolo suplir, como el que detracta y habla mal de otro.
te lo mostré con muchísimo fundamento bíblico. Uno es tan asesino como el otro y como el tercero. No pensarías en matar a alguien, ¿no? En matar quitándole la vida, ¿no? Pero ¿qué hay cuando hablas mal de alguien? ¿Qué hay cuando, pudiendo hacer obras de la fe, obras de justicia, obras de caridad, prefieres ignorar y no hacerlos, pudiéndolas hacer? Los que asesinan de esa forma, dejando morir de hambre al pobre o detractando contra su prójimo, son más cobardes que los que matan con un arma y le quitan la vida a alguien. Porque lo hacen a escondidas, lo hacen sin que el otro sepa. Es un asesinato más cobarde que el otro. El que chismea, el que calumnia, el que detracta, está tomando el bando que en su momento no tomó. Al igual que todo el tercio de ángeles que no tomó bando en su momento y que vinimos acá a la tierra. Ya estás tomando tu bando cuando tú eres un asesino de tu hermano, cuando tú eres un asesino de tu prójimo en medio de la ciudad derramadora de sangre. No tomes ese bando. No tomes ese bando que va para perdición. No tomes ese bando. No te unas a la ciudad derramadora de sangre. No te conviertas en asesino, como se convierten no solamente el que le quita la vida a su hermano, sino el que deja morir de hambre al pobre y el que detracta contra el otro. Y ahora vamos a confirmar todo lo que vimos leyendo el canon romano. Vamos a leer algunos pasajes de apócrifos que confirman todo lo que vimos. Vamos a ir al pastor de Hermas. En la visión segunda, en el capítulo 2, la señora anciana le habla a Hermas y le dice: pero da a conocer estas palabras a todos tus hijos, y tu esposa será como tu hermana, dice, porque ella tampoco se ha refrenado en el uso de la lengua, con la cual obra mal. ¿Cómo obra mal? Con la lengua. En consonancia con lo que te leí en Santiago 3. Vamos al segundo mandato, ahora, del pastor de Hermas, donde dice: mantén la simplicidad y la inocencia, y serás como un niño pequeño que no conoce la maldad que destruye la vida de los hombres. ¿Qué te dijo Jesús en Mateo 18? De cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O mejor dicho, el reino de los cielos no entrará dentro de vosotros. Cuando entra el espíritu de sabiduría dentro nuestro. Como dijo Jesús, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Dijo entre, pero la palabra en griego, entre, es la palabra entros, que significa dentro. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Ante todo, no digas mal de ningún hombre, ni tengas placer en escuchar a un calumniador, lo mismo que te vine hablando. No tengas placer en escuchar a un calumniador, no es solamente el que habla, no es asesino solamente el que habla, el que detracta, el que calumnia, sino el que presta el oído para escuchar. Las palabras que les dije en hebreo, raquil, reculá, racal. De otro modo, tú que escuchas, serás también responsable del pecado de aquel que habla mal. ¿Qué te acabo de decir? Cuando tú prestas el oído, eres tan culpable como el que habla. Eres tan asesino como el que habla. Si crees la calumnia que oyes, porque al creerla
tú también tendrás algo que decir contra tu hermano. Así que serás responsable del pecado del que dice el mal. La calumnia es mala, es un demonio inquieto que nunca está en paz, sino que siempre se halla entre divisiones. La especialidad del enemigo, la división. Porque él quiere centralizar todo en sí. Abstente, pues, de ella y tendrás paz en todo tiempo, con todos los hombres, pero revístete de reverencia, en la cual no hay tropiezo, sino que todas las cosas son suaves y alegres. Haz lo que es bueno, y de todas sus labores que Dios te da, da a todos los que están en necesidad generosamente. O sea, no te conviertas en asesino, dejando morir al pobre. Haz lo que es bueno, Miqueas 6:8, lo mismo que te hablé. Haz lo que es bueno y de todas tus labores, que Dios te da, da a todos los que están en necesidad generosamente. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Sin hacer preguntas sobre a quién has de dar y a quién no has de dar. Da a todos. Al que te pida, dale, decía Jesús. Sin hacer preguntas sobre a quién has de dar y a quién no has de dar. Da a todos. Porque Dios desea que todos reciban de su abundancia. Porque Él es el que da, Él es el que suple a través tuyo. No te pongas tú en preeminencia, porque Dios es tanto el que pone en nosotros, tanto el querer como el hacer. Porque Dios desea que todos reciban de su abundancia. Los que reciben, pues, tendrán que dar cuenta a Dios de por qué lo han recibido y a qué fin. Porque ojo con el que recibe no necesitando. Porque lo que él recibe se le podría haber dado a otro que sí necesita. Pero él es el que va a dar cuenta, no el que le dio. El que recibió y no lo necesitaba, ese es el que va a dar cuenta. Pero los que reciben con pretextos simulados recibirán el castigo. Lo que te acabo de decir. Así pues, el que da es inocente. Te lo acabo de decir también. Porque como recibe del Señor el servicio a ejecutar, lo ha ejecutado en sinceridad, sin hacer distinción entre a quién da y a quién no da. ¿Qué te está diciendo? Sin hacer acepción de personas, lo cual el Señor aborrece. Esta administración, pues, cuando es ejecutada sinceramente, pasa a ser gloriosa a la vista de Dios. Pasa a ser gloriosa a la vista de Dios. Cuando tú das, cuando tú te despojas y le das al que tiene necesidad. El que ministra así, sinceramente, pues, vivirá para Dios. Por tanto, guarda este mandamiento que te he dado, para tu propio arrepentimiento y el de tu casa puedan ser hallados sinceros y tu corazón puro y sin mancha, sin mácula, lo mismo que dice Santiago en capítulo 1, versículo 27. Vamos ahora al libro de Eclesiástico, capítulo 28, versículo del 14 al 21. Lengua entrometida ha hecho tambalear a muchos. Santiago, lo mismo. Haciéndolos huir de pueblo en pueblo. Ha destruido ciudades amuralladas y ha derribado palacios de nobles. Lengua entrometida ha expulsado a mujeres capaces, privándolas del fruto de sus fatigas. El que le hace caso no tendrá paz, ni podrá vivir tranquilo. Golpe de látigo deja un moretón, golpe de lengua rompe los huesos. Muchos cayeron a filo de espada, pero no tantos
como las víctimas de la lengua. Dichoso el que se protege de ella y no es víctima de su furor. El que no atrasa su yugo ni se enreda en sus cadenas, porque su yugo es de hierro y sus cadenas de bronce. La muerte que causa es terrible, se está mejor en el abismo. Wow. Y por último, el libro de Eclesiástico, capítulo 5, versículos 14 y 15. Simple. No tengas fama de chismoso, ni emplees la lengua para murmurar. Para el ladrón se hizo la vergüenza y los duros castigos para el chismoso. No hagas daño, ni poco ni mucho. No te conviertas de amigo en enemigo. O sea, ha estado más que claro. No tengas fama de chismoso. La multitud de los chismes, la multitud de las contrataciones, lo que ya te leí, reculá, recul, raquil. No tengas fama de chismoso, ni emplees la lengua para murmurar. Para el ladrón se hizo la vergüenza, y los duros castigos para el chismoso. No hagas daño, ni poco, ni mucho, ni no te conviertas de amigo en enemigo. Bueno, amados hermanos, vamos a dar por concluido este video aquí. Y vamos a seguir con el libro de Hazar, con los que le leo siempre al final, pero se hizo un poquito extenso este video y hoy tengo varias cosas que hacer. Así que vamos a seguir con el capítulo 4 del libro de Hazar. Habíamos quedado en el versículo 7 del video pasado, así que lo vamos a ir leyendo en el próximo video, que vamos a hacer con alguna otra enseñanza de la misma índole que venimos hablando. Así que bueno, hermanos, espero que este video les haya sido de edificación. Y bueno, sin nada más para decirles, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, el cual está el link aquí en nuestro canal de TikTok. Se suscriban para poder ver todos los videos, todos estos en vivos que van alojados en el canal de YouTube. Así que bueno, hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús, que tengan un excelente domingo y hasta la próxima.